las preguntas del trabajo nada más, ¿no? Sí, ya puede tranquila irse a disfrutar el 31. Gracias, profesor. Bueno, entonces ya, Ah, Word, PPT y video para hasta el día, sí, hasta la así es. medianoche del primero, ¿no? Ya, ok, Sí, gracias. ya está. Esta es la otra norma, la 2859, parte 2. Esta es la norma técnica ISO 2859, parte 2. En todas estas normas ya no sale con el logo de INECOPI, sino con INACAL, Instituto Nacional de la Calidad. Esta norma se basa en los procedimientos de muestreo para la inspección por atributo, parte 2. Recuerden que le hablaba que esta norma ISO tiene varias partes. Parte 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 5 tienen. Y está expresada esta parte 2 clasificada a la calidad límite. Calidad límite. Otro le llaman en inglés QL, calidad límite. Y para la inspección de lotes aislados. ¿Qué entendemos por lotes aislados? Los lotes aislados se refiere a lotes que están en almacén, lotes terminados, que ya son productos finales. En cambio, la 2859 parte 1 es para lotes continuos. Y cuando hablamos de lotes continuos en producción, es en plena producción. Entonces, a eso se refiere. Estos son lotes aislados, son lotes ya terminados, lotes que están en almacén, a eso se llaman lotes aislados. Por eso que es muy importante definir cómo considerar a los lotes que se van a mencionar, como lotes aislados, como lotes continuos. Justamente este tiene dos partes, esta forma para muestrear. Procedimiento A, 2 tablas tiene y procedimiento B. El procedimiento A se considera al lote como aislado. Y el procedimiento B es previo acuerdo entre proveedor y, bueno, en este caso, comprador y cliente, vendedor y comprador, ponerse de acuerdo si se considera aislado o continuo. Ahí se pone de acuerdo. Y ahí procedimiento, y parecido a la 2859 parte 1. Entonces, esta es la tabla del procedimiento A, donde tiene el tamaño del lote, acá, y tiene acá este indicador que se llama calidad límite. Calidad límite. Y acá tiene el tamaño de muestra y el número de aceptación. No aparece el rechazo, pero se supone que el rechazo es una unidad más de la aceptación. El tamaño y la aceptación. Aquí es la aceptación 0. La calidad límite, ¿qué cosa es? Es la peor calidad que puede tolerar, en este caso, el consumidor. Es el indicador que protege al consumidor. Pero la probabilidad de aceptación, el cálculo de la probabilidad de aceptación debe ser menor al 10%.
sea, menor que 0. Por eso que dice de baja probabilidad de aceptación, de aceptar lotes de mala calidad. Entonces acá tienen, y acá hay unas llamadas, por acá, 111, se refiere acá a una leyenda. Cuando n sobrepasa el tamaño del lote, utilizar la inspección al 100%, con número de aceptación 0. Y cuando ven la flechita, estas flechitas, la calidad límite implica menor que una unidad de producto no conforme en el lote, utilizar el plan disponible para la calidad límite mayor. Así. Y acá hay plan de muestreo para una calidad límite del 0.5%. Y está ahí los cálculos, los tamaños para una comparación, donde están los tamaños del lote para nivel de inspección y una comparación con la ISO 28591, a plan de muestreo simple, y letras códigos, y también están los valores de calidad presentada y aceptada con probabilidades seguidas, designadas, ¿no? Con calidad como porcentaje no conformes, y la probabilidad de asignación para cada calidad límite. Que esas probabilidades han sido calculadas, como tiene una nota ahí, con la aproximación de Poisson, Los tamaños de lotes, aquí, S1, S1, S3, S4, nivel de inspección para esos tamaños de lote. Y el tamaño de muestra es 800, la aceptación es 1, la letra de código P. Y acá están las letras cuando son tamaño de lote de este, pueden usar estos tamaños de muestra, ¿no? Y acá están sus probabilidades de aceptación. Con esas son las probabilidades. Y acá están las curvas características operativas, por letra de código, tamaño de muestra. Recuerden que acaba la fracción no conforme. Y las probabilidades de aceptación. Y cada curva es para cada plan de muestreo. Bueno, lo quería mostrar. Y vamos a ver un ejercicio para luego empezar el uso de diseño de experimentos. Ángela, ¿cuándo terminan las clases? ¿O cuándo alguien sabe cuándo terminan las clases? Aproximadamente por la quincena de noviembre, creo que son finales. Ah, ya. Gracias. Ingeniero, según la guía de aprendizaje del curso, la clase termina esta semana, porque la siguiente son exposiciones. Sí. Ya que nos está diciendo que la entrega es este lunes y el martes comenzamos con las preguntas, y ahí terminaría el curso. De ahí sería solamente preguntas y examen final. Oh, Estamos en la semana 13. vamos. Ya. Bueno, vamos a tomar este ejercicio. Este ejercicio primero para recordar. Vamos a ver acá. ¿Cómo se aplica la norma
NTP hizo 2859 parte 2. Pero antes, este ejercicio que quedó algo pendiente. Acá dice, en la inspección por atributos de lotes de 800 relojes de marca Swiss son recibidos en forma continua. Se utiliza la norma 2859 parte 1 con nivel de inspección 1, nivel de calidad 6,5%. Desde que se comenzó a recibir los relojes, se encontró el siguiente número de defectuosos en lotes sucesivos. Bueno, acá ya son varios los lotes. Lote 1, unidad defectuosa 4, lote 2, la número de unidades defectuosas, lote 3, lote 4, lote 5. Son las unidades defectuosas que han ocurrido, ¿no? O tienen. ¿Cuál es el plan de muestreo utilizado? El plan de muestreo, uno va a la norma y encuentra, acá el lote es 800 y el límite de calidad aceptable es 6,5. Y como ya le dicen acá, el plan de muestreo, simple normal, nivel de inspección 1, y van a la tabla y es esto, ¿no? N es 32, aceptación 5, rechazo 6. ¿Sí? Pero igual si se aplica el muestreo doble, es la misma, este sería su plan de muestreo. Y si aplican muestreo múltiple, acá tiene su plan de muestreo. Pero algo que le podía llamar que en ese caso, para ese lote de 800, la primera muestra tomada es 8. Y aparece AC como Michi y R4. Pues eso significa que si en esa muestra yo encuentro 4 o más unidades defectuosas, se rechaza el lote de frente, pero aceptar no se puede. Ese Michi significa que hay que seguir muestreando. Recién en la segunda muestra recién se puede decidir 8 unidades más y ahí que se puede decidir si se acepta o se rechaza. Pero rechazar sí, desde la primera muestra se puede rechazar, pero aceptar no a partir de la segunda. 8 unidades más que se eligen, 8 unidades más. Sí. Acá se pide cuál es el plan de muestreo utilizado, pero acá se pide un solo plan, sino que esto para ilustrar si fuera muestreo doble, múltiple, cómo serían los planes de muestreo. Así. Ahora, B. Estando vigente la inspección normal, la inspección normal está vigente, ¿cuál es el plan de muestreo para el lote número 6? Ese es para aplicar las reglas de cambio. Reglas de cambio de la inspección. El siguiente plan de muestreo ya no sería lote 5, sino el lote 6, ¿cierto? Porque ya tienen 5 lotes, el número 6. Dice, ¿cuál sería el plan de muestreo? Entonces, este es para que ustedes puedan aplicar alguna regla de cambio de inspección. Se acuerda que la única norma que permite reglas de cambio de inspección es la 2859 parte 1. La 2859 parte 2 no utiliza regla de cambio. Esta 2859 parte 1, donde tiene la regla de cambio, ahí se acuerdan que hablamos de 3 tipos
de inspección. Inspección normal, rigurosa y reducida. Rigurosa significa mayor tamaño de muestra, es más exigente. Y reducida, menos tamaño de muestra. ¿Quiénes aplican esto? En este caso, esta regla de cambio. Se supone, la norma recomienda, cuando se inicia por primera vez el muestreo en una organización que no sabe nada, que empieza ahí, se empieza una inspección normal, nivel 2. Nivel 2. Recuerden que la 2859.1 tiene 5 niveles de inspección. 4 niveles especiales y 3 niveles general. 1, 2 y 3 romanos. Total son 7 niveles de inspección. Pero cuando hay antecedentes, hay de esta organización, denuncias, entonces ya no se les puede tratar con una inspección normal. La inspección normal es el punto intermedio, entonces se tiene que tomar una inspección rigurosa. Y esa inspección rigurosa significa mayor tamaño de muestra. Mayor tamaño de muestra. Y una inspección reducida, menor tamaño de muestra, menos tamaño de muestra. Pero ¿quiénes se pueden acoger a esta inspección reducida? Aquellas organizaciones o aquellas empresas que apuestan por la calidad, que sí, pues se le da un trato especial, pero siempre y cuando también tenga registros de acuerdo al plan de muestreo que están usando, porque hay plan de muestreo con aceptación 1, con aceptación 2. Dentro de la norma hay una regla acerca de puntajes. Ahora ya no solamente es 10 lotes consecutivos que sean aceptados y que puedan de frente aplicar la norma, o sea, cambiar la inspección, sino tiene que ver, en este caso, que se hayan aceptado los lotes, 10 lotes consecutivos, una producción regular y además que acumule puntajes, una acumulación de puntajes que son 30 puntos. O sea, cada plan de muestreo tiene un puntaje. Cuando ha sido aceptado, tiene un puntaje. En la norma tiene, de acuerdo al número de aceptación, al número de aceptación, que cuando usan esa aceptación 1, ahí, en ese caso, cuando es aceptación 1, ahí tiene un puntaje. Cuando es aceptación 2, tiene otro puntaje. La aceptación 1 es 3 puntos. Cuando es aceptación 2, me parece que es 2 puntos, algo así. Pero con 1 es 3 puntos. Pero tiene que tener ese historial consecutivo, porque basta que se rechace un lote, se vuelve a cero ese puntaje. Tiene que ser consecutivo en puntaje. Entonces, ahí, y que se hayan aceptado los lotes, entonces se hace el cambio de inspección de normal a reducida. Y es más, también, ¿qué pasa si ya estando en una inspección reducida
un lote se rechaza, inmediatamente se vuelve a inspección normal. Así son las reglas de cambio. Si hay una se rechaza un lote estando en inspección reducida, entonces ahí hay que volver a la inspección normal. Significa mayor tamaño de muestra. De inspección normal, pasar de inspección normal a inspección reducida, es lo que les he indicado, el puntaje, la estabilidad de que se hayan aceptado 10 lotes consecutivos, sino además, ¿qué pasa si hay antecedentes, malos antecedentes? Porque siempre pasa. Entonces, en esos casos, la inspección es rigurosa. El tamaño de muestra es rigurosa. Entonces, en una inspección rigurosa, basta que de 5 lotes, 2 hayan sido rechazados, pasar a inspección rigurosa. Estos 5 lotes que ustedes ven acá, 2 se hayan rechazado, el 6º lote ya tendrían que pasar a una inspección rigurosa. En este caso, vamos a ver que con este plan, ¿qué sucede? ¿Qué el 6º lote, qué plan de muestreo vamos a aplicar? Inspección reducida no se puede, porque tiene que ser 10 lotes consecutivos que han sido aceptados y además tener un puntaje acumulado de 30 puntos. Así. Pero sí, ten en cuenta que si basta que 2 o más lotes hayan sido rechazados, hasta por lo menos 2, dice 2, a lo más 2, puede ser 1 o 2, hayan sido rechazados, pasar una inspección rigurosa. Entonces acá, este es nuestro plan con el plan de muestreo simple, 32, aceptación 5 y 6. Acá ve, este es 4. 4 se acepta el lote. El segundo lote, el número de unidades de efectos es 0, se aceptó el lote. El lote 3, el número de unidades de efectos es 1. Nuestro plan de muestreo acepta hasta 5. El quinto lote, el cuarto, mira, es 2. El quinto es 1. Entonces, todos los lotes son aceptados. Entonces, el 6º lote sigue siendo plan de muestreo simple, normal. Lo que hubiese pasado si hubiese salido acá, 6, acá 7. Entonces, aquí se aceptó, se rechazó, se aceptó, se aceptó, se rechazó. Entonces, aquí el 6º lote ya no van a aplicar inspección normal, sino una inspección rigurosa. Y el plan de muestreo ya no va a ser este 32, 5, 6, sino va a cambiar. Ya va a ser otro número de aceptación, otro número de rechazo. Puede ser el mismo tamaño de muestra, pero puede el número de aceptación cambie. Entonces, de acuerdo a las tablas, ¿no? Entonces, en eso consiste. A esa es la pregunta que se está refiriendo. El siguiente plan, bueno, en ese caso, sigue siendo el mismo. También, acá, dice si el comprador desea una calidad límite del 10%. ¿Cuál es el riesgo que asume inspección normal del lote 6? Entonces, cuando le dan así, ¿cuál es el riesgo que asume la inspección normal del lote 6? Se refiere al riesgo del consumidor. Al riesgo del consumidor. Y ahí, ese riesgo del consumidor se calcula, es la probabilidad de aceptación. Y esa probabilidad de aceptación es la probabilidad de que X sea menor que
Eso sería así. Eso sería, ¿no?, insertar un comentario. Esa sería la probabilidad de aceptación. Esa es la probabilidad de que X, que es el número de defectuosos, es menor, igual, ¿no? Se dice mayor, igual, menor, igual. Menor, igual que el número de aceptación. En este caso, el número de aceptación, ¿cuánto es? 5. 5. Esta probabilidad es igual a 0.0. .90 56. Así. Yo les pregunto, ¿qué significa eso? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se lee eso? Bonito calcularlo, pero ¿qué significa eso? ¿No? ¿Quién me da la respuesta ahí? A ver, los chicos están en sala. ¿Qué dicen? ¿Qué significa eso? A ver, llamo. ¿Voluntario? ¿Nadie? ¿Qué dicen? A ver. Vamos a dejar de compartir para mirarlos. Acá. A ver. Angelina. Vamos a ver si está presente. Angelina Ancori. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿De Arequipa? Sí, ingeniero. De Arequipa. ¿Cómo entiendes este riesgo del consumidor? Mm, sería que, o sea, a ver, ¿Ah? ¿Cómo lo entiendes? A ver. Aquí estamos para aprender. ¿Cómo tú lo ves ahí? Si no lo entiendes, ¿lo entiendes? que el riesgo sería de 90.5, 90.5 aproximadamente. Sí, pero ¿riesgo de qué? Pues, pero ahí tú le entiendes, tú dices el riesgo, pero ¿qué riesgo de qué? ¿Cómo se lo van a entender lo que tú me dices? Yo te puedo entender, pero a una... El riesgo de la inspección. Mm, Porque arriba ya hablamos del producto del lote. Sí, Sería de... ese es el riesgo del consumidor. Ese es el riesgo del consumidor. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Puedes o no puedes? Vamos a ver cómo están los demás. Voy a seguir pensando, ingeniero. Ya. A ver, Angelina, ya sé, es Angelina. Astrid Toribio. Astrid,
¿Está? Astrid. Astrid. ¿Está? No está Astrid. Ángela de Pilar, toma nota. Sí, ingeniero. Astrid, ¿está o no está? No está. César Otoya. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo interpretas esto? Bueno, ingeniero, según la probabilidad que hice en la nota que es x menor o igual a 5, la probabilidad sería 90.56% de que no pase el límite de aceptación. ¿Que no puede qué? O sea, que no pase el límite de aceptación porque en x está menor o igual a 5 y el límite de aceptación del lote es 5. O sea, la probabilidad de que no pase eso o que se encuentren piezas menores a ese número sería de 90.56. Más o menos. A ver, ¿qué dice Dayana? Dayana Chávez. ¿Está? Ingeniero. Sí, sí. Sí. Yo creo ¿Quién es ese? ¿Ah? lo que el cliente está dispuesto a aceptar, por lo que no pasa de 5. Ya, está por ahí, más o menos, pero está por ahí. Sí, estás por ahí. Ya. Bueno, ya después vamos a preguntar lo demás. Miren, ¿qué significa eso? El riesgo del consumidor es la probabilidad de aceptar lotes de buena calidad. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Con este nivel de calidad, con el límite de calidad de 10%, el riesgo de asumir, ¿no? O sea, imagínense, con ese límite de calidad, la probabilidad de aceptar lotes de mala calidad, miren, la probabilidad de aceptar, el riesgo consumidor es la probabilidad de aceptar lotes de mala calidad. Por eso que es muy importante que cuando se calcula, debe ser alto o debe ser pequeño. La probabilidad de aceptar lotes de mala calidad debe ser pequeño, porque yo como comprador no quisiera que aceptar lotes de mala calidad, ¿no? O sea, por decir, si yo tengo 100 lotes, ¿ah? Con ese riesgo, 100 lotes, ¿cuántos lotes de mala calidad se está aceptando? Con ese límite de calidad. La pregunta es esa. ¿Ah? ¿Qué dice? Si el productor le presenta 100 lotes con ese criterio que está ahí, y la probabilidad, el riesgo consumidor, ¿qué cosa es? La aceptar lotes de mala calidad. Entonces, imagínense que si un productor presenta 100 lotes con ese criterio para el comprador, 90 son de mala calidad. 90 son de mala calidad de aceptar. ¿Estaría dispuesto a eso? No, ¿cierto? Por eso que ese riesgo consumidor tiene que ser de baja probabilidad. Baja significa menos de 0.1. 0.1 para abajo sería lo ideal el riesgo consumidor. El riesgo consumidor para aceptar lotes de mala calidad que puede tolerar, porque esa es la probabilidad, porque la probabilidad es esa. Pero 0.90 es muy alto. Es muy alto. Entonces, siempre recomienda la norma, la 2859,
al consumidor se le protege, pero puede tolerar una baja probabilidad de aceptación. Y esa probabilidad de aceptación que se arriesga al consumidor, o sea, eso se calcula con la calidad límite. Entonces ahí es muy alto ese valor. Entonces imagínense, es la probabilidad de aceptar lotes de mala calidad. O sea, imagínense que de 100 lotes, usted me dice, ¿dónde saca 90? 90, es multiplicado por 100. 100 por 0.90, casi 91. Casi 91. 91 lotes de mala calidad, aceptados de mala calidad. Es la probabilidad de aceptar lotes de mala calidad. 91 de mala calidad, aceptar lotes de mala calidad 91. Y es muy, no va a aceptar todos, ¿no?, de mala calidad. A eso se refiere. Ese riesgo, ¿no? El riesgo de ahí. ¿Sí? A ver si quedó alguna pregunta ahí acerca de esto. Ahí está. Ahora vamos a usar la norma 2859. Bien, utilizando la 2859, si el lote es aislado, el tamaño del lote es 800, mi calidad límite es 12.5. Se supone que para usar esta norma tiene que, esos son los límites de calidad preferidos, son usados, ¿no? Y que para calcular la probabilidad de aceptar tiene que ser de baja probabilidad, o sea, bajas. No es como el caso del riesgo del productor, pero 28.5, probabilidad de aceptar lotes, que se acepte el lote, para el productor tiene que ser alto, porque no va que se acepte el lote de mala calidad, sino como indicador, su riesgo del productor es 1 de la probabilidad de aceptación, es pequeño. Es pequeño. Tiene que ser pequeño. Si es muy alto, no le conviene, ¿no?, de acuerdo a la calidad que declare. Entonces ahí ustedes tienen que tener en cuenta que hay el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. El riesgo del productor protege al productor y eso se calcula con 1 menos la probabilidad de aceptación, con el límite de calidad. En cambio, el riesgo del consumidor, perdón, se calcula con la calidad límite, que es el indicador que protege al consumidor. Entonces, la probabilidad de aceptar lotes de mala calidad tiene que ser baja. Ahí tienen ustedes vamos acá. N800. Vamos a la tabla. Acá 800. 800 está en 501 a 1200. Calidad límite 12.5. Acá está. Acá. La muestra, aquí está. 32 y 1. El tamaño de muestra es 32 y la aceptación 1. Aquí está. 800. Y calidad límite 12.5. Acá está. 32. 32. Ahí está. Y miren, cuando calculamos la probabilidad de aceptación, con eso usamos aquí la fracción de muestreo, 32 sobre 800, 0.4, y cuando es muy pequeño, puedo usar la probabilidad para calcular, por esas probabilidades son las distribuciones discretas, que son la binomial, Poisson, hipergeométrica. Entonces, uso binomial, y aquí calculo la probabilidad, miren, 0.078. Lo que le decía, baja probabilidad de aceptar. Entonces, si yo presento 100 lotes, ¿cuánto esperan que sean aceptados de mala calidad? 9. 9, sí. 9, 8. ¿Sí? Que se espera, es una probabilidad. ¿Sí?
8, ¿no? 8 lotes. Lo que se espera aceptar. De 100 lotes, se espera aceptar 8 de mala calidad, de los 100. ¿No? ¿Alguna pregunta ahí? Así se aplica la norma 2859. Por decir, yo puedo tomar este de acá, otro, esto de los tubos. ¿Le puedo aplicar también acá? Acá. Lo llevamos ahí. Acá la 2859. Supongamos, este es un lote aislado. Considerando un lote aislado. Lote aislado. Y el indicador de calidad, calidad límite, 32%. 32. Calidad límite, 32%. ¿Cuál es el plan de muestreo? ¿Cuál es el plan de muestreo? Vamos a ver la norma. Si tengo esto, mi lote, ¿cuánto es? Mi lote es, ¿cuántos tubos? 4.000 tubos. Calidad límite 32. Acá no requiere qué tipo de inspección, si es normal, simple, cosa, nada. Entonces, en mi plan son 4.000 tubos, voy a la norma. Aquí está. Calidad límite 32. Miren, mi tamaño de muestra es 80 y aceptación 18. 18. Acá. N. ¿Cuánto era? 18. 18. 80. Aceptación 18. A ver. $80 y 18. Vamos a ir a la probabilidad de aceptación. Vamos a poner a la misma altura. Ya. La fracción de muestreo, ¿cuánto es? 18, no, 80 entre, aplicamos distribución binomial, que sería la función en este caso sería la binomial, ¿no? Éxito, ¿veis? Aceptación 18, ensayos 80, la probabilidad de éxito. ¿Cuál sería la probabilidad de éxito? Es 32 entre 100. En la probabilidad. Y 1. Ya está. Miren.
Miren la probabilidad de aceptación. Es el riesgo del consumidor. Es bajo. Puede tolerar hasta... O sea, esto significa que de este lote de 4.000 tubos, toma una muestra 80, se puede aceptar hasta 18 tubos no conforme. Eso ya depende de cada uno. 18 tubos. El tamaño muestra, 18 tubos. Si encuentro 19 tubos ya no conforme, se rechaza el lote. Miren, ese es el indicador, es el riesgo del productor, perdón, del consumidor, es bajo. Así es. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a entrar ahora, vamos a empezar una nueva unidad. Es diseño experimental. Esta es la última. Este es el diseño mucho usado, bastante usado en lo que es en calidad, para, más que todo, para diseñar productos. Se usa bastante este diseño, ¿no? Para evaluar todo lo que es el Sigma, ahí usan mucho esto, diseño de experimentos. Entonces, ¿qué cosa vamos a hablar? Acá se habla de experimentos simples. Los simples son, nosotros hemos trabajado con el completo al azar. Existen otros diseños, ¿no? Bloques, completo al azar, diseño cuadrado latino, que estudian un solo factor. Nosotros hemos visto al inicio de las primeras clases, cuando tuvimos revisión de estadística, ANOVA, ahí estudiamos un solo factor. Inclusive hicimos pruebas de comparación usando Tukey, el análisis de varianza. Ahí usamos, a eso se llama experimento simple, ¿eh? Un solo factor. Un solo factor se puede estudiar ahí. Pero también puede estudiarse no solo un solo factor. Se puede estudiar 2 o más factores. Cuando se estudian 2 o más factores, eso se llama experimento factorial. Eso se llama factorial. Y ya hemos usado también cuando hemos estudiado lo que es repetibilidad y reproducibilidad, el método ANOVA. Ahí hemos estudiado 2 factores, lo que es operador, parte, muestra. ¿Se acuerdan que han hallado la interacción? Ahí hemos estudiado 2 factores, ¿no? Ahí se estudian 2 factores. Se pueden estudiar más de 2, 3, 4, 5. Cada vez que aumentemos más factores, el trabajo se hace un poco más tedioso, más laborioso en el cálculo. Entonces los arreglos factoriales, cuando hablamos de ya estudio de más de 2 factores, permiten evaluar lo que llamamos efectos principales, de interacción y los simples, que permite eso, ¿no? En los factoriales. En los experimentos simples no. Cuando es un factor se llama experimento simple. La ventaja y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Obtener información sobre varios factores en forma simultánea. Y esto también ya más que todo desde el punto de vista estadístico, se incrementa el grado de libertad para el error experimental y eso hace que disminuye la varianza del error.
también amplía la base de la inferencia en relación a un factor, pues cuando estudia más de dos o más factores, pues, permite estudiar mucho más factores, ¿no? que el de un factor, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que requiere un mayor número de unidades experimentales. Además, también algunas combinaciones de niveles no serán de interés del investigador. Eso es también muy, a veces, cosas que no nos interesa, lo tenemos que hacer, pero es porque es así el diseño, eso es una desventaja. El análisis estadístico es más complicado, más laborioso. Chicos, hemos hablado de efectos simples. Como está de moda la paltita, ¿qué cosas son efectos simples? Cuando estudiamos un factor en función del otro. El factor A en función a un nivel del factor B. El factor B en función a un nivel del factor I. Los efectos, aquí se llaman efectos simples, miden los cambios de los niveles. El que está con mayúscula es el factor, ¿no? O sea, vamos a ver el cambio de los niveles del factor, en este caso A, manteniendo constante un nivel del otro factor. O sea, hay que mantener constante esto. O sea, vamos a cambiar, vamos a medir el efecto o los cambios que existen en los niveles del factor A, manteniendo constante BJ. Igual al revés acá. Vamos a medir los cambios de los niveles del factor B, manteniendo constante A sub I. Eso es un efecto simple. Y el efecto de interacción, ¿qué cosa es? En este caso viene a ser, va a medir los cambios entre los niveles, efectos simples de un factor a diferentes niveles del otro factor. O sea, acá se combina todos los niveles. Por eso dice, mide los cambios entre los efectos simples de un factor a diferentes niveles del otro factor. O sea, los dos. A ver. Esa es la interacción. En cambio, hablamos de efectos principales cuando solamente se evalúan por separado los niveles de cada factor. Acá se está combinando. Aquí se miden los niveles del factor A, sin considerar el B. Acá va a medir los cambios del nivel, de los niveles del factor B, sin considerar A. Así, eso se llama efectos principales. Acá ve. Un ingeniero está interesado en determinar los efectos de la temperatura y la humedad en el almacenamiento de manzanas. De una producción de manzanas de características muy homogéneas, se formaron 4 grupos de 5 unidades experimentales cada uno, donde cada unidad experimental estuvo formado por 200 manzanas. La variable de respuesta que se consideró fue el número de manzanas malogradas por unidad experimental después de almacenamiento. El ingeniero tiene interés en los siguientes niveles del factor: temperatura A, dan los niveles A1, 50 grados Fahrenheit, A2, 70 grados Fahrenheit, y el factor humedad B1, 10%, B2, 50%.
Y ahí están los promedios, ¿no? Para que ustedes se vayan adecuando, los factores se denotan con letras mayúsculas y los niveles de factor con letras minúsculas. Los niveles, son los niveles. Cuando ponen A1, son minúsculas, con letras minúsculas, ¿no? Y acá sí. Entonces acá está el factor temperatura que tiene dos niveles, que son cuantitativas, que pueden ser también cualitativas. En este caso es cuantitativa porque es 50 grados Fahrenheit, 70 grados Fahrenheit. Acá la humedad, el porcentaje de humedad al 10%, al 50%, también es cuantitativo. Este es un factor cuantitativo. El factor de humedad es cuantitativo, el factor de temperatura también es cuantitativo. Y acá están los promedios, ¿no? Así. Entonces la pregunta, aquí va, ¿cuál es el cuadrito? Acá. ¿Cuándo son efectos simples? Cuando estudiamos, por ejemplo, L1, A en B1. ¿Qué significa A en B1? Vamos a medir el efecto A en B1. Vamos al cuadrito anterior. A en B1, o sea, aquí. O sea, al 10%. Vamos a medir el cambio del factor temperatura de pasar de A2 a 1 o de A1 a 2, como quieran llamarle. 11 menos 8. Así. Restar, porque está en promedio, restar 11 menos 8, queda 3. Y eso ven acá ustedes. Y también puedo medir A en B2, o sea, 7 menos 5. Así. Ahí está. 3. 11 menos 8, 3. 7 menos 5, 2, o sea, es el otro, ¿no? Miren, ¿qué significa eso? Con una humedad, según el B1 es 10%, con una humedad al pasar de una temperatura de 70 grados Fahrenheit a 50, el número promedio de manzana de manualidad disminuye en 3. ¿Sí? Disminuye en 3, pasar a más temperatura. Lógico, ¿no? Bueno. Y así se hace para los otros. Y acá, efecto principal. ¿Cuáles son A en B? Pero A en B sería así, ¿ve? Son con los totales. Vamos a retroceder. Es A en B. O sea, voy a medir los cambios de A, pero en B, con todos los niveles. 9 menos 6.5. O acá es B en A, 9 menos 6. Acá ya con el factor B, con la humedad. Y acá con A, incluyendo esto. Se refiere a esto. Acá. ¿Eso qué significa? Considerando todos los niveles de humedad, pues A en B, lo que está encerrado es, estoy comparando acá. Aquí B es la humedad, se está considerando todos los niveles, y voy a comparar A, primero el que parece el que voy a comparar, considerando todos los niveles de humedad. Al pasar de una temperatura de 70 a 50 grados Fahrenheit, el número promedio de manzana disminuye en 2.5. Así. La interacción. La interacción es A en B, lo que está dentro. Como está cerrado, en paréntesis sería lo que está dentro del cuadro, ¿ve? Acá, ¿ve? A en B. Acá. Esto es lo que está dentro. O sea, 11 menos 8, 7 menos 5, toda esa combinación. Así.
2 menos 3. O sea, restar lo que está acá, lo que hemos hallado aquí. Esto, la interacción. Lo que hemos hallado. ¿Y eso qué significa? Al pasar una temperatura de 70 a 50 grados Fahrenheit, el número promedio de manzanas valoradas cuando se tiene la humedad del 10% supera al contenido con una humedad del 50% en una unidad. Cuando sea negativo, que ha aumentado, ¿no? Así. Esa es la idea de esto, ¿no? Ese es el efecto de la interacción. El efecto de interacción así. Es muy importante las gráficas. Las gráficas nos dicen mucho. Nos ayuda a ver la interacción que existe, por decir, aquí, este cuadro, ustedes ven acá, temperatura, humedad, este cuadro sería así, esta temperatura, humedad. Esta temperatura, humedad va aquí, aquí, y estas son las temperaturas. Y aquí va el promedio de manzanas valoradas en el eje de la H. En cambio acá son temperaturas las que están comparando, estas son temperaturas y estas son humedad. Estas son las humedades. ¿Cómo se va comportando el promedio de manzanas valoradas? ¿Sí? O sea, aquí se supone que aquí tiene las temperaturas 50, 70, aquí a la humedad la humedad 2 es 20%, ¿no? 20% de humedad. 50%. Para la humedad del 50% de este rojo. ¿Qué sucede con el promedio de manzanas valoradas? Aumenta. Para el 10% es más alto, ¿no? Promedio de manzanas valoradas al pasar con una humedad del 10%. De una temperatura más baja a alta. O acá, para una humedad del 10 y 50%. Y ese es el promedio de manzanas valoradas. ¿Qué sucede aquí con la temperatura? Esta es la temperatura, a la temperatura 1. A la humedad pasar del 10 al 50%. A la temperatura de 50 grados Fahrenheit. Disminuye el promedio de manzanas valoradas al pasar, este es al pasar de una humedad del 10 al 50%. Y acá, al pasar por la temperatura, en cuanto a la temperatura 70 grados Fahrenheit, ¿qué pasa con el promedio de manzanas valoradas cuando pasa de una humedad del 10 al 50%? Disminuye, ¿eh? Entonces, eso es lo que significa eso. Todos los modelos, antes de seguir los modelos, lo que han visto de la representación gráfica es para mostrar la interacción que existe entre ambos factores, ¿no?, que se está estudiando con respecto a la variable respuesta, ¿no? Acá tienen el modelo aditivo lineal. Este modelo, para el diseño completo al azar, se expresa así. La respuesta a lo que se mide, el efecto de la media, el factor A, el factor B, la interacción, alfa, beta, la interacción AB, y el error. Todo eso es la media ahí. Entonces, ese se llama el modelo aditivo lineal
con un arreglo factorial. Es para un diseño completo al azar, ¿no? El completo al azar, lo que se expresa así. De esta forma se escribe el modelo de un diseño completo al azar con un arreglo factorial. A por B. I va hasta P niveles, J va desde 1 hasta Q niveles, K va desde 1 hasta el número de repeticiones. Se estiman, lo que han visto en el modelo, se pueden estimar los efectos. Esos efectos se estiman usando, pues, la técnica de mínimos cuadrados, o sea, la parte matemática, y derivando parcialmente. Al final, lo que les interesa es esto, los efectos, la estimación del efecto, la media, ¿cómo se estima? Aquí está, con el promedio. El factor A, ¿cómo se estima? El promedio del nivel del factor, menos el promedio del experimento, este efecto del otro factor, el promedio de ese factor, menos el promedio del experimento. Esta es la interacción, cómo se estima, bien, con los promedios, tanto con de A, B en conjunto, después restándole los promedios de cada efecto de cada nivel, y más sumando más el promedio de todo el experimento. Igual la media, ahí está, el error también. El error es cómo se estima, ¿no? Pero todo usando con los datos, ¿no? También las pruebas de hipótesis. Hay modelo 1, modelo 2. ¿Qué cosa es el modelo 1? Cuando el que investiga, el que hace el estudio, que está interesado en conocer acerca de los factores de interés, escoge qué niveles del factor desea estudiar. Y cuando se escoge, las conclusiones son válidas para esos niveles escogidos. A eso se llama modelo 1. Modelo 1. Modelo 1. Cuando los escoge, pero cuando de una población escogen al azar los niveles de ese factor, pues ahí estamos hablando de modelo 2, cuando se escoge al azar. Pero cuando yo escojo esto, generalmente la industria no se escoge al azar. Ahí se fija, ahí fijo. Entonces, generalmente es modelo 1, ¿no? ¿Qué se prueba acá? La interacción alfa-beta y la interacción del efecto conjunto de los dos factores que se están estudiando. Si es nula, entonces indica que no hay interacción. Cada uno es independiente. Entonces ahí se analiza por separado cada factor. La interacción, por ahí se empieza. En lo que es en los experimentos factoriales, se empieza por la prueba hipótesis de interacción, porque es lo más importante. Ahí está, como se dice, el interés de la investigación, en la interacción. Pero si sale o resulta no significativa, o sea, en otras palabras, no se rechazó la hipótesis nula, entonces se comienza por el análisis de los efectos principales. El efecto principal A, el efecto principal B. Y ahí tienen ustedes el factor A, su hipótesis, y el factor B, su hipótesis. Acá, para probar que el efecto del factor A es nulo, o sea, no hay efecto, y el alternante que sí, al menos un nivel es diferente. Igual sucede con el factor B, es nulo, no hay efecto,
Y B, en este caso, los niveles del factor B, sí hay efecto. Luego viene el análisis de varianza. Con esto terminamos. Aquí nos vamos a quedar. El análisis de varianza. ¿Qué mide el análisis de varianza? El análisis de varianza mide la variabilidad total en este caso, del experimento. Y ahí, en esa variabilidad total está la variabilidad de tratamientos, la variabilidad del error, y la variabilidad de tratamientos tiene, o sea, este de acá, está el efecto de A, el efecto de la variabilidad del factor A, la variabilidad del factor B y de la interacción. O sea, la suma de eso está aquí en la variabilidad de tratamiento, más la variabilidad del error. Estas son las fuentes de variación. A, B, error experimental y el total. Total es todo. La libertad se calcula así: número de niveles menos 1, el factor B, número de niveles de B menos 1, y ya por B es el producto. Los niveles de A menos 1, los niveles de B menos 1 se multiplican. El total es el número de niveles que tiene tanto el factor A como el factor B, y las réplicas, número de repeticiones que utiliza, menos 1. Y por diferencia hay en el error. Esta es la suma de coro de A, la suma de coro de B, que ya la hemos usado en R y R, suma de coro de B, suma de coro total. Y por diferencia hay en el error. El error se calcula así: suma de cuadrado total, menos la suma de cuadrado de A, menos la suma de cuadrado de B, menos la suma de cuadrado de AB. Los cuadrados medios es suma de cuadrado entre su grado de libertad. Cuadrado medio de A, suma de cuadrado de A entre su grado de libertad. Cuadrado medio de B, suma de cuadrado de B entre su grado de libertad. Cuadrado medio de B, suma de cuadrado de AB sobre su grado de libertad. Cuadrado medio del error, suma de cuadrado del error entre su grado de libertad. Y la prueba F, como estamos trabajando modelo 1, cuadrado medio de A entre cuadrado medio del error. Cuadrado medio de B entre cuadrado medio del error. Cuadrado medio de AB entre el cuadrado medio del error. Este es el análisis de varianza, que ya ustedes lo han calculado y ya lo hemos usado en R y R, repetibilidad y reproducibilidad, método ANOVA. Este es aquí también, aquí sí esto no lo han hecho, pero vamos a ver el análisis de efectos simples. ¿Qué son los efectos simples? Esto se hace cuando la interacción resultó significativa. Ahí se enriquece el experimento, ¿no? Cuando hay interacción entre el factor, ¿no? Entre el factor de interacción. Y se hace el análisis de efecto simple. Se hace el análisis de efecto simple A en BJ o B en A sub I. Estas son sus hipótesis en promedio. Y esta sería la fuente de variación. A en BJ, B en A sub I, el error y el total. Entonces, la libertad, estos son los niveles de A menos 1. En este caso, en A sub I son los niveles de B menos 1. Y el total es el mismo, el error es el mismo del anterior. Lo que cambia son estos, ¿no? Los cálculos, tanto para la suma de cuadrados, tanto para A en BJ como B A sub I. Los cuadrados medios ya saben que es suma de cuadrados sobre la libertad. Y la F, cuadrado medio de cada uno de estos efectos simples, A en BJ o en B A sub I, todo dividido sobre el cuadrado medio del error. Y después vienen las pruebas de comparaciones, también se hace para Tukey, DLS, más que todo Tukey que nos interesa. Así. Esto vamos a ver con ejemplo en la próxima clase del jueves. Ahí nos quedamos, nos vemos. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Señora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Ya. Hasta el jueves.